migratoria, a propósito de cambios en las leyes migratorias y teniendo casualmente que ver con la inflación que vive Estados Unidos en este momento, hay un proyecto de ley que es el proyecto de ley Newhouse, que fue copatrocinado por la representante demócrata de California, Sol Lofgren, y ese proyecto se llama la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, y que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes en el mes de marzo del año 2021 con 30 votos republicanos. O sea, es un proyecto de ley que tiene mucha simpatía bipartidista entre los senadores de ambos bandos, y es muy posible que estaremos oyendo hablar de este proyecto durante los próximos días. Eso lo convierte en una de las propuestas de inmigración más partidista que circula actualmente en el Senado. Según una persona familiarizada con la discusión, los senadores intensificaron los esfuerzos en el proyecto de ley en febrero pasado debido a las altas tasas de inflación que viven los Estados Unidos y la proximidad de las elecciones, y porque no estaban autorizados a hablar públicamente debido a la naturaleza delicada de estas negociaciones. Las condiciones económicas actuales en los Estados Unidos, sin embargo, ofrecen un atisbo de optimismo de que el Congreso podría actuar sobre un proyecto de ley de inmigración más limitado, dirigido a sectores clave de la economía que enfrentan una escasez grandísima de mano de obra. Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo muestran que el mercado laboral de Estados Unidos es el más ajustado en más de una década, con 0,5 personas desempleadas por cada vacante a partir del mes de marzo. Esta escasez es particularmente grave en la industria agrícola, que lucha por atraer trabajadores estadounidenses dispuestos a realizar el trabajo estacional y físicamente exigente. Los senadores esperan presentar este proyecto de ley a tiempo para una votación este verano, antes de que el Congreso abandone Washington en agosto. O también señalaron la urgencia de mover este proyecto de ley, pero no llegó a prometer una votación de verano. Espero mudarme tan pronto como podamos, pero no puedo poner un marco de tiempo, dijo Crapo el jueves. El mismo día, el presidente Joe Biden instó al Congreso a buscar proyectos de ley de inmigración limitados, en ausencia de avances legislativos en una revisión amplia del sistema de inmigración. Y lo que están haciendo los demócratas en este momento es que, al no tener la capacidad de poder aprobar proyectos bipartidistas en las cámaras, están tratando de conseguir el apoyo de los republicanos para entre ambos poder hacer un acuerdo bipartidista que beneficie a los trabajadores agrícolas del área de migración. Si el Congreso no actúa, tenemos una llamada y bueno, sí, vamos a tomarla. Hello, buenas. Hello, buenas tardes. ¿Cómo está usted de Poder Migratorio? Sí, señor. ¿Cómo está? José Luis de la Yapur Domí. ¿Cómo te va, José Luis? ¿Cuánto tiempo? Sí. Muy bien. Aquí quemándome de la calor. Así estamos todos. Sí. Dígame, José Luis. Ya de norte, un estado de norte que nos ha dado 5 y 6 horas de apagones. Sí, toda la noche. Anoche fue un llamado a ellos. Eso zaroso. Hasta colmo. Imagínense. Anoche se fue la luz la noche entera. La gente que votó, los inversores dirán, ¿qué hice? Yo cállate, que tengo el mío dañado. No he dormido nada. ¿Para qué me lo voté? Y bueno, dice aquí el mismo día el presidente Joe Biden instó al Congreso a buscar proyectos de ley de inmigración limitados, en ausencia de avances legislativos en una revisión amplia del sistema de inmigración. Si el Congreso no actúa sobre una reforma más amplia, aprobemos los proyectos de ley que tengan apoyo bipartidista, dijo Biden en una recepción en la Casa Blanca para conmemorar el 5 de mayo. No solo es lo correcto, sino que económicamente también es lo más inteligente. El representante Dan Newhouse tenía un mensaje para los organizadores de base que se reunieron fuera del Capitolio para discutir qué posibilidades quedan para la legislación de inmigración bipartidista, como su proyecto de ley para abordar la escasez de mano de obra que viven los Estados Unidos en este momento y que perjudica a los agricultores en los estados rojos y azules. La pelota está en su cancha, dijo el republicano de Washington en el evento a fines de abril. Pidió ayuda para instar a los senadores que tomen medidas para generar urgencia en torno a este tema, para aprobar una reforma migratoria muy necesaria. Ven una apertura antes de las elecciones de mitad de periodo de noviembre para los esfuerzos para revisar los problemas de visas de los trabajadores invitados, incluidas las visas agrícolas de los trabajadores H2A de temporada y las visas H2B para trabajos no agrícolas, como hospitalidad y procesamiento de alimentos. Sin embargo, esta medida, que permitiría a algunos trabajadores agrícolas solicitar tarjetas de residencia y revisar el programa de visa H2A, se ha estancado durante más de un año, mientras el senador demócrata de Colorado, Mike Bennett, y el senador republicano de Idaho, Mike Crapo, negocian una versión en el Senado. Los senadores intensificaron los esfuerzos sobre el proyecto de ley en febrero debido a las altas tasas de inflación y la proximidad de las elecciones, según una persona familiarizada con las discusiones, que no estaba autorizada a hablar públicamente debido a la naturaleza delicada de las negociaciones. Guy F.
Cash Colley, director legislativo de United Farm Workers, que apoya la legislación de los trabajadores agrícolas, señaló que esta es la primera vez en 2 décadas que un proyecto de ley para legalizar a los trabajadores agrícolas migrantes ha sido aprobado y cuenta con el apoyo de los líderes de la otra cámara, así como también del presidente. Aunque parezca difícil desde afuera hacerlo ahora, la verdad es que estamos más unidos que nunca, dijo Cash Colley. El impulso para esta acción sobre el proyecto de ley de trabajadores agrícolas migrantes se produce cuando un pequeño grupo bipartidista de senadores se ha embarcado en esfuerzos para identificar los proyectos de ley de inmigración más limitados que podrían obtener los 60 votos necesarios, que es el mínimo necesario para que estas legislaciones avancen en el Senado. La primera reunión de ese grupo incluyó discusiones sobre las necesidades económicas de ellos. La inmigración sigue siendo una de las áreas más difíciles para mover la legislación. Eso es algo bien conocido por Bennett, quien como miembro de la banda de los 8 bipartidista impulsó una legislación integral de inmigración en el Senado hace casi una década, solo para ver que se estancaba en la Cámara. Las políticas divisivas sobre la seguridad fronteriza amenazan con obstaculizar los refuerzos para llegar a acuerdos de inmigración bipartidista, incluso entre los republicanos, que dijeron que ven la necesidad de una legislación en esta sesión que aborde los programas de visa para los trabajadores huéspedes. Los planes de la administración Biden para levantar las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia a finales de este mes han dividido a los demócratas de Seattle, y los senadores republicanos han utilizado el tema para detener una votación sobre la legislación de ayuda del COVID-19. Mientras tanto, las industrias del ocio y la hospitalidad, usuarios frecuentes de la visa de trabajadores invitados H2B para trabajadores estacionarios no agrícolas, experimentaron una tasa de abandono de más de 5% en marzo, según datos del Departamento de Estado. Harry Holzer, profesor de la Universidad de Georgetown, que anteriormente se desempeñó como economista jefe en el Departamento de Trabajo, dijo que Estados Unidos debería apuntar a atraer más inmigrantes a industrias plagadas de escasez de mano de obra. La agricultura es la industria en la que menos estadounidenses quieren trabajar, y los salarios que se necesitarían para atraer a los estadounidenses a ese trabajo serían astronómicos, dijo Holzer. Por esa razón, algunos republicanos han expresado su apoyo a los programas de visas para trabajadores invitados. Por eso esa es la importancia que los republicanos no quisieron admitir, ni el expresidente Donald Trump quiso admitir la importancia de los inmigrantes y la importancia de la inmigración, sobre todo en el área agrícola. Estados Unidos es un país netamente consumidor que necesita esa mano de obra agrícola que se rejuvenece cada cierto tiempo sin necesidad de esperar ciertos años de educación. O sea, que Estados Unidos no tener inmigrantes ahora mismo le está costando esta falta de esta inflación, está afectando directamente pues el hecho de no tener la cantidad necesaria de inmigrantes para llenar los trabajos necesarios. Así que recuerde que